José Luis Cruz Guízar, bienvenido, buenos días. Buenos días. José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Siempre un gusto estar aquí. Igualmente. Oye, para hablar de este tema, que Enrique, no me dejarás mentir, es necesario hablar de él después de todos los cambios que va a haber en la Casa Blanca, pero después del famoso tweet que fue además trending topic, después de que se quedan sin director de comunicación, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué es COFEFE? El tweet de Donald Trump, ¿no? Que nos los explique su vocero, que ya reapareció después de 2 semanas de estar fuera de escena. Anonimato. Exactamente. Y pues sí, es un tema muy interesante, que estos cambios que van a haber en la Casa Blanca, el primero que, bueno, el que acaba de pasar. ¿Qué sucedió con esta persona? Con esta persona, el director de comunicación de la Casa Blanca. Lleva 3 meses en el cargo, renuncia y pues deciden, bueno, en este momento está el cargo vacío, están esperando que No, y se pues, nota en los tweets del señor Parecería presidente. que nunca hubo un director de comunicación, ¿no? Parecería a veces con los tweets y demás que Donald Trump hace lo que quiere. Sí. Pero bueno, se esperan cambios en el mensaje de la Casa Blanca, cómo va a ser la manera de comunicar. En particular lo que esperan es una mayor presencia de Donald Trump en los medios de comunicación, algunas también más entrevistas de Donald Trump, que esté viajando por el mundo, o al menos viajando dentro del interior del país, y que conceda algunas entrevistas y preguntas, sobre todo, que preguntas las ha estado teniendo el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer. Y pues bueno, es un cambio interesante porque con esto se desatan pues muchos rumores, justamente durante una crisis en la Casa Blanca por el tema de Rusia, por las investigaciones que hay alrededor de gente muy cercana, tan cercana como su propio yerno, Jared Kushner, que está investigado ya también por su relación con Rusia. Y pues estos rumores pues tocan al jefe del gabinete de la Casa Blanca, al jefe de asesores, y podría venir un cambio también ahí. Y Claro. pues bueno, eso sería muy importante. ¿Qué hace un jefe de gabinete en la Casa Blanca? Sí. Pues negocia también con otros actores políticos, con el Congreso, y pues representa en muchas reuniones al presidente de Estados Unidos. Y un cambio ahí, pues bueno, sería muy importante. También se hablan de otros perfiles que podrían regresar al equipo de Donald Trump, en particular gente que estuvo en la campaña, que ayudó a ganar Pensilvania. Uno de estos personajes es David Urban, que es un cabildero en Estados Unidos, el cual pensarían incorporarlo al equipo de la Casa Blanca por las relaciones que tiene en el Congreso. Es muy importante la relación con el Congreso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Donald Trump no ha logrado pasar pues ninguna ley importante, ni ha tenido éxitos muy destacados en este tema, y pues bueno, necesita gente que tenga la experiencia, que sepa cómo trabaja el Congreso y sobre todo que tenga relaciones y pueda operarle de una manera más efectiva en el Congreso. Claro, porque esto no ha tenido ningún fruto cuando él mismo había anunciado que a sus 100 días de gobierno iban a haber varios cambios importantes, y ahorita hemos visto... No, prácticamente sigue lo mismo, y lo que sí hemos tenido diariamente son crisis, ¿no? Cada semana es una crisis nueva, un tuit nuevo de Donald Trump, ahora también es la batalla que continúa contra los medios de comunicación, justamente ayer que reaparece Sean Spicer, pues bueno, empieza a hablar de nueva cuenta de fake news, de las noticias falsas que siempre dice Donald Trump. No puedo dar un ejemplo porque le preguntaron los propios periodistas un ejemplo de noticias falsas, no supo cuál uno que fuera muy claro, y pues bueno, todos estos son problemas que sigue acarreando, y también por el tema de las crisis, pues piensa incorporar a 2 personas que estuvieron también en la campaña, que son personas que se dedican a hacer manejo de crisis en temas de comunicación, y sobre todo por el tema de Rusia, que es uno que ha estado afectando la popularidad de Donald Trump y sobre todo su credibilidad, pues está pensando incorporar personas con un perfil distinto, un perfil más de ataque, de ser más directos en el tema de comunicación, y podríamos empezar a ver nuevamente este estilo de comunicación como de campaña política para buscar una mayor popularidad. Oye, ¿qué hay con esta información que también pues ya adelantó un poco con respecto a la salida de Estados Unidos, ¿no? En relación al tratado para lo del cambio climático? Sí, al Tratado de París. Pues bueno, ese es un tema que justamente a las 12 tiene una conferencia de prensa Donald Trump. Se especula que anunciaría la salida del Tratado de París, pero se ve complicado. De hecho, en su gabinete hay personas muy importantes como Rex Tillerson que han estado a favor de este tratado, siendo él el CEO de ExxonMobil. Pero no sabemos nunca con Donald Trump. A las 12 se hará esta rueda de prensa, y en el caso del tema del cambio climático no es tan sencillo salirse, no es de que hoy dice o lo anuncia y ya. ¿No? Sí, exactamente. Tendría que irse hasta noviembre del 2019 para que realmente pues tuviera efectos, y falta
todo un proceso para retirarse. Y como dices, ver si lo apoya también el Congreso, que eso ha Sí. sido parte del por lo que Trump no ha podido llegar a lo que ha llegado, o a lo que promete llegar. Exacto. Y a México, ¿en qué posición nos deja con estos cambios y con esta incertidumbre que hay dentro del gabinete de Trump? En el tema del cambio climático, bueno, México ha sido pues un líder en la lucha contra el cambio climático, Claro. ha adoptado medidas importantes para cambiar la manera en la que genera energía el país, el consumo y demás. Y es muy importante este tema de cambio climático. ¿Por qué? Porque si Donald Trump deja de ser un líder, Estados Unidos se había convertido en un líder en la lucha contra el cambio climático durante la presidencia de Obama, ahora estaría dejando este espacio vacío para otros países que pudieran tomar este liderazgo. Uno de ellos es China, que justamente hoy en la mañana declaró su primer ministro, el presidente de China, que ellos iban a continuar con los acuerdos de todo lo que se había logrado en París, un compromiso contra el cambio climático. Y además es muy importante señalar que China se está adelantando a las metas que se había propuesto para reducir las emisiones de CO2 y otros gases que afectan al medio ambiente. Y más en ese país, ¿no? Sí, Claro. justamente, es una de las ciudades, tiene de las ciudades más contaminadas. Sí. Beijing, Shanghái son ciudades que están sufriendo una contaminación tremenda y que Sí, las justamente personas se mueren justamente Sí. por la contaminación. Sí, y pues ese sería un espacio vacío que dejaría Donald Trump. En el caso de México, pues tiene que seguir liderando al menos estos cambios a favor de la lucha contra el cambio climático. No olvidarnos que las ciudades son los puntos muy importantes. Muchas veces pensamos en el país en general, pero los grandes contaminantes están en las ciudades y pues las ciudades son la primera línea de combate a este problema. Claro que sí. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en estos días, Por en estas Pues sí, reuniones. y a ver cuántos cambios más vienen, ¿no? Claro, porque eso pues es una incertidumbre, Hombre. pero después de ver cómo viene la bolita de nieve, ¿no? Sí. Bueno, incluso el mensaje que le mandó Macron a los habitantes estadounidenses, Sí, ¿no? a los Platícanos de científicos, eso, eso claro. fue muy importante. A los científicos, a todos los científicos que están interesados en la lucha contra el cambio climático, activistas que, en Francia están muy interesados y son bienvenidos para poder continuar con esta lucha contra el cambio climático y sobre el tema de la innovación. Hay que tener en cuenta que el tema del cambio climático no nada más es una cuestión de una declaración de un gobierno y demás. Hay tendencias que llevan ya bastantes años en cambiar la manera en que consumes, cómo se produce y sobre todo cómo funcionan las empresas, ¿no? De ser Claro. más responsables. Hay que crear esta Muy bien. cultura, ¿no? Ese Por es el supuesto. final del día. Gracias, José Luis, por No, muchas ponernos al gracias, día. Enrique.